Aleluya, vamos a declarar que tenemos un Dios grande y un Dios fuerte. Aleluya.
tu palabra, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias, Dios. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Dios les bendiga, qué gusto que nos acompañen una vez más en esta transmisión. El día de hoy me gustaría hablarles de un tema que he titulado Voces que hablan a tu vida. Y para poder dar inicio, quiero leerles un par de versículos que se encuentran en 1 Samuel capítulo 17 y dice de la siguiente manera: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de disfrutar de este día, Padre. Gracias porque nos das la dicha de haber llegado hasta esta hora del día, de estar disfrutando de este servicio, Señor Jesús, que tú has dispuesto en el corazón de cada uno de mis hermanos preparar para alimentarnos aún a la distancia, Dios. Te pido que seas tú bendiciendo y cuidando a cada uno de mis hermanos que está detrás de las pantallas viendo este mensaje. Te pido que seas tú conmigo en esta tarde, Señor, y que seas tú tomando el control y hablando en nuestras vidas. A ti toda la gloria, toda la honra, alabanza y honor, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Como les comentaba, he titulado a este tema Voces que hablan a tu vida. Y todo el día y todos los días, tú y yo oímos voces que nos hablan. Y me gustaría iniciar preguntándote, ¿cuáles son las voces que tú escuchas? ¿Cuáles son las voces que hablan a tu vida? Pero aún más importante, ¿cuál es la voz que tú obedeces? Así como en la vida nos hablan las circunstancias, los problemas, las enfermedades, Dios también nos habla diariamente. Y Dios nos está hablando todo el tiempo. Nos habla cuando abrimos la Biblia y nos disponemos a leer. Nos habla cuando le dedicamos tiempos de oración. Nos habla cuando le dedicamos tiempos de alabanza. Nos habla a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dios nos habla constantemente. Pero lo importante es no solo el saber que Dios nos habla. Lo importante es obedecer lo que Dios nos está diciendo. En esta historia que muchos de nosotros conocemos, David pudo vencer a Goliat no por las voces que escuchó, porque todos conocemos que David escuchó voces que lo desanimaron todo el tiempo, por ser un joven, por ser pequeño. Entonces, David no ganó por eso, porque por ese lado tenía la batalla perdida. Si David ganó, fue porque supo escuchar la voz de Dios. Y a través de esta historia, yo quiero hablarte de 3 voces que quisieron hablar a la vida de David en ese momento, pero que hoy en día también quieren hablar a nuestras vidas. La primera voz que quiso hablarle a David la podemos encontrar en el mismo capítulo 17 de 1 de Samuel, pero en el verso 28, y dice: y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí, la primera voz que podemos escuchar es la voz del hermano mayor de David, Eliab. Y como podemos ver, Eliab reaccionó de una mala manera cuando su hermano llegó al campamento y le empezó a decir: oye, pues ¿tú qué haces aquí? ¿A qué viniste? Tú no perteneces a este lugar. Tú no eres más que un pastorcillo. Tú deberías estar en el desierto cuidando las ovejas que te dijo mi papá. Tú no perteneces a este lugar. Y empezó a menospreciarlo y a rechazarlo. Y entonces empezó con voz arrogante a repetirlo. Y esta fue la primera voz que escuchó David, la voz del rechazo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros esta voz a lo largo de nuestras vidas? Y lo reconozcamos o no, la verdad es que nosotros en algún momento hemos padecido de esto. Hemos escuchado esta voz que nos repite todo el tiempo: tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú no sirves para hacer cosas grandes, tú no eres más que un pastorcito que va a hacer puras cosas insignificantes. Y a veces es más triste porque escuchamos estas cosas o estas voces vienen de personas que son cercanas a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, como en el caso de David, ¿no? Que era su propio hermano el que le estaba diciendo esto. La voz del rechazo siempre te va a hacer sentir menospreciado y que no vales nada, que no sirves, que no puedes. Pero aquí, lo maravilloso, y por eso les decía que David ganó la batalla contra el gigante por saber escuchar la voz de Dios, porque lo maravilloso es la respuesta de David ante la reacción de su hermano, que podemos ver en los versículos 29 y 30, que dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora?
¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta que David, aquí no dice que se puso a discutir, aquí David nada más dijo, pero pues ¿qué hice o qué dije, no? Y cuando él se dio cuenta de que a lo mejor su hermano iba a reaccionar de una manera más agresiva todavía, él prefirió apartarse e ignorar a su hermano. Y aquí quiero decirte algo que a mí me ha seguido retumbando todavía en la cabeza y que me gustaría que lo guardaras tú para ti también. Porque venimos a las iglesias, venimos a los templos, nos congregamos, escuchamos predicaciones, vamos a nuestras escuelas dominicales y nos dicen, aprende a escuchar la voz de Dios. Y es bien importante aprender a escuchar la voz de Dios. Es cierto, pero yo quiero decirte algo en esta tarde. Tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Es impresionante que no solo Dios nos habla día con día, también el enemigo nos habla, también el enemigo está al acecho todo el tiempo. Es importante saber escuchar a Dios y saber ignorar al enemigo. Y quizás te estés preguntando ahorita, ya, mucha habladuría. Tú dices que tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo voy a diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo? Es bien fácil. La voz de Dios nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a irse en camino separado de la palabra. La voz de Dios va en alineación completa con la palabra de Dios. Por eso en la Biblia tú nunca vas a encontrar que Dios te dice, roba, mata, engaña, porque eso no va con la palabra de Dios. Esas son cosas que van en contra. Y el enemigo va a hacerte creer que eres menos y que no vales nada. Y aunque el enemigo, porque el enemigo conoce muchas cosas, el enemigo conoce tu nombre, pero siempre te va a llamar por tu pecado. El enemigo conoce tu nombre, pero siempre te va a llamar por tus errores. Pero ¿sabes algo? Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Tú eres su hijo amado. Y no creas esto que te dice el enemigo, porque para prueba está que nuestro Señor, que el Padre mandó a su único hijo para dar su vida por ti, porque te ama, porque para Él eres único, para Él vales muchísimo. La segunda voz que habló a David la podemos ver en 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 al 40, y dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco de pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. La primera voz es la voz de su hermano mayor Eliab, que es la voz del rechazo. Y aquí podemos encontrar la segunda voz, la voz del rey Saúl, que es la voz de la comparación. ¿Por qué la voz de la comparación? Porque Saúl estaba diciendo a David, ok David, muy bien, ¿quieres ir a pelear con el gigante? Aquí está mi armadura. Tienes que pelear con mi armadura, con todos los objetos que yo tengo para que puedas ganarle. Ok, ve, pero con todo esto que yo te estoy dando. Y aquí es algo también muy simbólico para nosotros, porque el mundo constantemente nos está diciendo, ¿quieres prosperar? ¿Quieres ser un ganador? ¿Quieres ser una persona victoriosa? Pues habla como el mundo, compórtate como la gente del mundo, actúa como ellos. Y constantemente vamos a ser tentados a imitar las cosas del mundo, a usar la armadura del mundo. Pero hay un pequeño detalle en la historia, volviendo a esta historia de David. En la Biblia, en capítulos atrás, se nos dice que el rey Saúl era un hombre diferente a los demás habitantes del pueblo de Israel, que de hombros para arriba no había otro hombre igual a él. Y en pocas palabras, esto se refiere a que el rey Saúl era un hombre
que sobresalía por su altura de los demás. No había otra persona más alta que él en el pueblo de Israel. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Saúl por acá de 2 metros y David a lo mejor de 1,5 metros. Iba arrastrando toda la armadura del rey Saúl. Así que cuando David se la puso, dijo, rey, yo no puedo con esta armadura, está muy pesada, no puedo ni caminar. Y aquí hay una lección que nosotros debemos de tomar. Para nosotros poder vencer los gigantes, no podemos estar tratando de encajar en los zapatos de los demás o estar tratando de ocupar los lugares que las demás personas tienen. Para que tú puedas vencer al problema, a la circunstancia que está lastimando tu corazón, debes de pelear con la propia armadura que tienes. Debes de pelear con tus armas. Yo no puedo crecer y yo no puedo vencer imitando a los demás o copiando a los demás. Es bueno aprender de los demás, aprender de tu pastor, aprender de tu líder de departamento, tu hijo aprender de tus papás o tu papá aprender de tus hijos, pero no es bueno copiar. No es bueno que si tú naciste original, si Dios te hizo original, mueras siendo una copia. No necesitas la armadura de otro, porque Dios te dio tu propia armadura. La tercera voz que podemos encontrar, igual la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versos 42 y 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, como muchos de nosotros, ¿verdad? Rubios. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tercera voz. Recordemos una vez más. La primera voz, la voz del hermano mayor de David, la voz del rechazo. La segunda voz, la voz del rey Saúl, la voz de la comparación. Y la tercera voz, la voz de Goliat, la voz de la intimidación. David finalmente tomó su onda, sus 5 piedritas y se va a enfrentar al gigante. Un jovencito, a lo mejor delgado, a lo mejor de buen parecer, como dice la Biblia, pero a lo mejor no con muchos atributos físicos que le ayudaran a pelear. Pero tomó esas cosas y se fue. Había recibido ya el rechazo de su hermano y lo ignoró. Había recibido la palabra del rey Saúl ofreciéndole su armadura y terminó deshaciéndose de ella. Y ahora tenía que enfrentarse con un gigante. Pero, como les decía, el gigante lo mira más joven, a lo mejor más débil, más chiquito, y empieza a burlarse de él y lo empieza a tomar en poca cosa. Y si recordamos el pasaje que leí al inicio, era la estrategia de combate o de guerra de Goliat. ¿Por qué? Porque para intimidar al pueblo de Israel y al ejército de Israel, él todas las mañanas se paraba y decía, ay, no hay otro como yo, nadie me puede ganar, a ver, pónganme a uno de sus mejores hombres. Y lo que hacía el pueblo de Israel era irse a esconder en cuevas, viviendo todos atemorizados. Y es la misma técnica que este gigante quería utilizar con David. Y porque pues ya miró que el pueblo reaccionó así. Una vez que les habló, tuvieron miedo, se quedaron como tiesos, no podían ni moverse y mejor ya después se escondieron. Y es la misma técnica, la misma táctica que el enemigo quiere usar contigo. Sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte. Si no me crees, como te digo, el ejército de Israel estaba todo intimidado y estaba escondido. No hacían absolutamente nada. Por 40 días y 40 noches este gigante les estaba diciendo lo mismo, haciéndolos sentir menos, y el pueblo de Israel ni se movía. El gigante, realmente Goliat, este gigante, nunca le había ganado a ningún hombre de Israel. Si buscamos por el contexto que podemos entender aquí de esta historia, este gigante nunca mató a ningún israelita. Y esta misma historia se repite con el diablo, con el enemigo. Porque prácticamente nosotros estamos peleando contra un enemigo que ya está derrotado. Pero si tú oyes su voz, si tú te desvías tantito y prefieres escuchar por un momento la voz del enemigo, él va a intimidarte y va a terminar paralizándote.
Goliat no le había ganado a nadie, sin embargo tenía a todo el pueblo de Israel lleno de temor, de miedo. No seas como el ejército de Israel, que ante las amenazas de este gigante se quedó callado. Mejor aprende del ejemplo de David, que ante la voz del rechazo, ante la voz de la comparación, ante la voz de la intimidación, él prefirió hablar, pero no hablar ni pelearse así porque sí. En todo momento podemos ver que David usó la palabra de Dios, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su padre. Hermano, no te quedes callado. No dejes que el enemigo te intimide. Jesús nos dijo, háblale a la montaña y la montaña se va a mover. Háblale a ese problema que tienes, no lo evites, no le des la espalda. Háblale a esa enfermedad que quiere apoderarse de tu cuerpo. Pídele a Dios que Él tome el control, porque Él es un Dios poderoso y no hay duda de que Él va a poder actuar. Para cada mentira que el diablo te inventa, hay una promesa de Dios para tu vida. No le creas lo que dice al enemigo. Y lo bonito de esta historia, hermano, es que David no solo supo escuchar la voz de Dios, además de que la escuchó, la creyó y obedeció lo que Dios le decía. Pero esto no es lo más deslumbrante de esta historia, de este joven, que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Lo hermoso es que David terminó convirtiéndose en una voz. Se convirtió en una voz. A partir de que él llegó, él dijo, yo voy a pelear contra ese gigante. Y con todo lo que él decía, con su manera de actuar, levantó el ánimo del rey. Levantó el ánimo del pueblo de Israel. Y con todo lo que hizo David, hasta el día de hoy en Israel, le tienen como un gran héroe. Ha pasado un montón de años y sigue siendo un héroe para el pueblo de Israel. David pudo convertirse en una voz porque él obedeció y escuchó la voz de Dios. Cuando tú te impregnas y te llenas de obediencia y del saber escuchar la voz de Dios, te conviertes en luz, te conviertes en una voz para los demás, para tu familia, para tus amigos, para cada persona que te encuentras en el camino que vive desanimada. Cuando tú sabes obedecer la voz de Dios, te conviertes en una voz. Te conviertes en alguien que sirve para levantar el ánimo de los demás. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que creer en lo que Dios ha traído para tu vida, en lo que Dios dice a tu vida en medio de su palabra. No escuches la voz del rechazo. No escuches la voz de la comparación. No escuches la voz de la intimidación que está constantemente el enemigo queriéndote atacar. Tienes que aprender a depender de Dios y a escucharle a Él. No dejes que te detenga. Acompáñame a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de todo y que nos ayude sobre todo a ignorar la voz del enemigo. Porque como les decía en un principio, sí es importante el poder aprender a escuchar la voz de Dios, pero también es importantísimo saber ignorar la voz del enemigo. Dios bendito, gracias Señor Jesús por esta palabra. Gracias Señor porque sé que a más de uno nos has hablado en esta tarde. Porque ocurre que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar contigo, el enemigo nos ataca. Y quiere, Dios mío, que caigamos ante la tentación del enemigo, que caigamos, Señor Jesús, ante el rechazo que sufrimos del mundo, ante la comparación que nos hacen con el mundo, ante la intimidación que el enemigo quiere que exista en nuestras vidas. Danos las fuerzas, Señor Jesús, y que haya en nuestro corazón ese fervor para poder buscar tu rostro y para poder escuchar tu voz, también para poder obedecerla, Padre. Sigue tomando tú el control de nuestras vidas. Sé tú glorificándote en medio de cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, tocando la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo este mensaje en esta tarde. Te pido que seas tú como lo has sido hasta el día de hoy. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, porque sabemos que nos has cuidado, Dios.
Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has hecho tus hijos, que nos amas, que somos únicos para ti. Señor, a ti sea toda la gloria porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a poder obedecer tu voz todo el tiempo. Y sobre todo también, Padre, ayúdanos a poder ser fuertes para ignorar la voz del enemigo. A ti toda la gloria, Señor Jesús, porque no hay nadie más grande ni mejor que tú. A ti toda la honra, Padre bendito. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y cada vez falta menos para vernos. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo allá donde se encuentren.